muchachos? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Hoy vamos a dar inicio a nuestra gestión 226 y nuestra asignatura viene a ser la de técnica quirúrgica y patología quirúrgica. Son dos partes que tiene esta asignatura. La primera parte es solamente dedicada a técnica quirúrgica, eso significa todo lo concerniente a procedimientos que nosotros vamos a aprender para la realización de una operación. Y la segunda parte viene a constituir problemas patológicos que mediante la cirugía se resuelven. De ahí el nombre de la primera parte, técnica quirúrgica, y la segunda, patología quirúrgica. ¿Cómo vamos a desarrollar en el transcurso de estas 18 semanas? Primero, la asistencia que nosotros vamos a realizar para esta asignatura está convenida a las 6:45. Entonces tendremos que estar en hora. Ese es el principio, eso es lo primero. Habrá una tolerancia excepcional. Eso significa de cuando en cuando, porque nosotros tenemos alguna eventualidad, algún imponderable. En ese caso, sí, quiero mencionarles que de aquí a la próxima semana ya no ustedes anotarán su asistencia, sino se les llamará la asistencia directamente en forma digital. Sin embargo, yo voy a tener un registro manual porque por razones de calificación. Vamos a tener tres circunstancias evaluativas: primer parcial, segundo parcial y final. Por cierto, el primer parcial lo damos este mes, el 31, vale decir de acá a 3 lunes. Entonces ya tendremos que tomar los recaudos. La forma en que nosotros manejamos para este semestre es una nota que viene a ser la parte procesual y la teórica. Dentro de la nota teórica, se destina 60% el examen como tal y 40% las actividades que vamos a realizar en aula. Llámese microparcial, llámese actividad de por producto, que en el transcurso ustedes de estos próximos días ya se enterarán, porque todo está en la plataforma. En este caso, he pasado el trabajo de ya subirles todo el material correspondiente para el desarrollo de la asignatura. Las actividades que vamos a realizar, lo único que me falta colocar, y eso voy a convenir con ustedes, es y creo que la fecha también ya está puesta. Entonces, como es el primer parcial y recién estamos despertando a querer ponernos en carrera, les sugiero que lo hagan lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque las actividades se nos vienen encima. Y el primer parcial, reitero, viene a ser el lunes 31 de agosto. Eso significa el último lunes. Toda esa información ustedes van a contar cuando ingresen a la plataforma. En la plataforma está, les doy el dato, la invitación al WhatsApp de la parte teórica. Tenemos la planificación de aprendizajes, todo lo que se va a realizar. Tenemos el plan de aula, qué cosas vamos a realizar cada lunes y cada jueves. Entonces ya está por demás, tal vez las primeras veces les vaya a decir, muchachos, el próximo jueves revisamos tal cosa. Para que haya doble información, la primera, la de la plataforma, y la segunda, la mía, que va a ser más directa. También tenemos un foro académico donde ustedes van a poder interactuar con su docente, en este caso mi persona. Interactuar
en cuanto a las dudas que ustedes puedan tener. Y obviamente traten de ingresar a este foro que también está en la plataforma. Hay un muro de comunicación que se ha implementado para esta gestión, donde les daré algún motivo, alguna información, alguna instrucción que se deba realizar. Sin embargo, contamos también de una forma directa, ¿no es cierto?, con el WhatsApp que va a tener el grupo, porque imagínense, el WhatsApp lo van a tener muy a la mano, ¿cierto? Y cualquier información instructiva que les vaya a dar, pues acceden fácilmente. En cambio, para ingresar a la plataforma tienen que seguir una serie de procedimientos. No es tan directo como el WhatsApp, pero sin embargo también se cuenta con eso. Esto les doy información para que en un momento dado ustedes no tengan acceso, ni tengan chance de decir, yo no sabía, ¿cierto? Bien. En cuanto a la bibliografía está dada por la universidad. Hay una bibliografía básica y una complementaria. No hay un solo libro que digan, bueno, saben, se va a utilizar tal libro. Sin embargo, si ustedes gustan, van a la fotocopiadora y recaban un texto que se les da para este semestre, para esta gestión. Que traten en lo posible, y esa es una instrucción que se les da, que el reverso de la hoja esté en blanco. Tiene su objetivo. Pues normalmente cuando hacen fotocopiar anverso y reverso, ¿sí? Entonces no tienen chance donde ustedes anotar lo que nosotros comentamos en la clase. Bien, esto cuando se trata de clases expositivas. ¿Qué es lo que nos gusta, no es cierto? Que el docente exponga y ustedes estén observando. De ese tipo de clases van a ser muy pocas. Vamos a tener participación activa porque ustedes son los actores principales. Participación activa, trabajos cooperativos, clases de preguntas y respuestas que ustedes planteen sobre un tema. Todo esto está en la plataforma y hay la modalidad donde dice plan de aula. Entonces ahí ustedes se enteran qué tipo de clase vamos a llevar el próximo lunes o el próximo jueves, para que en un momento dado pues ustedes estén preparados. De lo que se trata es lo siguiente: que ustedes no solamente vengan como observadores y solamente a recibir la información. Este tipo de forma de aprendizaje ya está en desuso. Sin embargo, a nosotros estudiantes nos cuesta un poco adaptarnos a esta nueva realidad, donde ustedes son los que construyen su información. Lo único que yo hago es facilitarles, nada más. Habrá ese tipo de situaciones de aprendizaje que son un tanto diferentes al resto de las asignaturas. De tal manera que hoy es el primer día y ya tendremos que ponernos a estudiar. Y estudiar no significa leer y agarrar nuestro celular como si fuésemos... Es un dispositivo que ayuda mucho, pero agarrar el celular desde, no, pues sí, esto es así. No, ustedes tienen que procesar su información y una vez que está procesada la información, se almacena ¿dónde? Acá en la cabeza. Háganlo desde hoy. Son 3 semanas que vamos a tener de clases para nuestro primer parcial. Parece que esta va a ser la primera asignatura que va a dar su examen en esa fecha. Entonces aprovechen, porque son alrededor de 4 o 5 unidades, temas. Y si ustedes se fijan,
son alrededor de 12 o 16 unidades para el primer parcial. Entonces, segundo parcial y final, el contenido es ampuloso. En cambio, para el primer parcial es muy reducido. Aprovechen. Traten en todo caso de tener o de sacar la máxima nota. Porque creo que esto es lo que a ustedes les interesa. El tener nota. Bien, independientemente de esto se hará actividades. Quiero mencionarles algo. Si bien no tenemos asignado un instrumento en la plataforma para asistencia, sin embargo yo voy a tomar muy en cuenta la asistencia. Quiero mencionarles ahora, ustedes en la teoría deben asistir a un 80%. Si son dos, ahora una clase, la próxima semana 2, 4, 6, son 7 clases. ¿Sí? De las 7 clases, sacan el 20%. 14, 1.4. Solamente pueden faltar una sola clase. Y van a asistir el resto. Si no van a estar habilitados en cuanto a su asistencia, no van a poder dar su examen. Entonces, hay la otra situación. Por alguna razón, es bueno que tengamos una comunicación muy dinámica entre mi persona y ustedes. Se comunican conmigo o me llaman, oye, ¿sabe qué, doctor? Lamentablemente no voy a poder venir. ¿Por qué? Porque pues estoy muy mal. Entonces, el estudiante tendrá chance de presentar su justificativo, pero no se pierdan. Es mejor comunicarse con el docente que hacer el trámite mediante coordinación, que solamente tiene 72 horas. ¿Qué prefiere? ¿Hacer ese trámite o hablar con su docente? Yo creo que hablar con su docente, si el docente está predispuesto para eso. Habrán otros docentes que no lo hagan. Si faltan, les dirán su justificativo, si no tiene falta. Esa es la opción que vamos a manejar nosotros en esta instancia. Esto en cuanto a lineamientos generales. Insisto, si hasta el momento ustedes sí han tenido comportamiento en cuanto a disciplina, en cuanto a responsabilidad, en esta asignatura lo van a hacer mucho más. Y aquellos que todavía siguen pensando que la luna es de queso, pues es bueno que aterricemos rapidito. Quiero mencionarles una vez más que esto es importante, no para mí, sino para ustedes. Nuestra asistencia es en hora. Si yo voy a tener algún problema, me comunicaré con ustedes. Y ese es el ejemplo que estoy dando. Y entonces ustedes, ¿por qué no podrán comunicarse con el docente? Si yo, teniendo alguna eventualidad, tendría que comunicarme con ustedes. Entonces esa es la situación. La otra, van a hacer vaciamiento vesical antes de ingresar a la clase. ¿Qué significa eso? Que no se los ven. Exactamente. Y se lo van a hacer, por lo menos decir al docente, a mi persona, por señas. Pero no agarrar, pararse, salir y entrar como Pedro por su casa. Nos vamos a alinear en ese aspecto, muchachos. ¿Que tenemos el derecho de ir al baño? Pues sí, tenemos todo el derecho. ¿De que puede haber una eventualidad? Sí, perfecto. Pero no vamos a decir, doctor, ¿puedo ir al baño? No, solamente con señas. Listo, entiendo. Pero no es nada agradable que dando, en este caso, realizando la técnica que vaya a ser utilizada en la clase, un estudiante se levante y salga y después ingrese. No, eso no está bien. Ahora, si ustedes dicen lo haremos así, lo hacemos, no hay problema. Ahora es bueno que nos manifestemos. Bien, y les voy a comentar que los otros cursos ya saben lo que significa la parábola del mudo.
¿No es cierto que la Biblia tiene parábolas? Y así entendemos mejor. Pues se me ocurrió hacer la parábola. Cuando se les pregunte, respondan. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Porque se les pregunta y nos quedamos callados. ¿Qué significa eso? No entiendo. No entiendo. No sé si es una afirmación o una negación o una duda. No lo sé. Para eso tenemos lengua. Para eso tenemos el aparato fonador. Ustedes que tienen, hagan uso de esto. Hay gente que quiere hablar y no puede porque no tiene la posibilidad, porque es mudo. Entonces se hace entender con señas. Pero ustedes tienen eso, aprovechen. Esa es la parábola del mudo. Que inicialmente decir, mejor no respondo y me escondo en la cantidad de estudiantes. Pero si por ejemplo pasáramos 3 estudiantes, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. ¿Has visto? Ese rato. Pero cuando se hace al grupo, nadie responde. Entonces vamos a también cambiar un poco esto. 7:15, son como media hora que hemos perdido. Y la otra recomendación, si llegamos tarde muchachos, ya no interrumpamos. ¿Saben en la historia del coitus interruptus? ¿Cuál es la parábola del mudo? ¿Saben la historia del coitus interruptus? No. Bueno, ya van a aprender. ¿Sí? Entonces, para eso, tratemos en lo posible, si alguien tiene algún percance, lo único que tiene que hacer es comunicarlo. Nada más. Doctor, Misa, que aguánteme 5 minutitos, por favor. Después me dará la explicación. Oiga, ¿sabe qué? Me dormí. Ya, listo. Pero no llegar, como nadie les dice nada a ustedes, creen que es normal. Llegar fuera de hora y entrar y sentarse. Y decir eso. Disculpe, doctor, buenos días. No. Ya estamos grandecitos, ya es 6º semestre, ya es media carrera, ya son medios médicos. Entonces, asumamos ese papel, ¿cierto? ¿Alguna pregunta que tenga? Perfecto. A la finalización nos vamos a quedar unos minutos para que independientemente de esto, para que se les llame la lista y tenga constancia. Porque este sistema, tal vez en las otras asignaturas también así lo hagan, se ha innovado. No sé hasta qué punto será beneficioso. Bien. Hoy revisamos, va a ser una clase expositiva, la que corresponde a la historia de la cirugía. ¿Saben lo que es un REA? REA es un recurso, la R, E educativo, A abierto. Hay un REA en la plataforma. Es un tanto diferente, pero la base es la misma de lo que vamos a revisar hoy día. Es un poco pesado, son 200 megas y solamente la plataforma acepta hasta 25 o 30 megas. Pero ustedes tienen un URL, entonces pueden bajar e ir revisando. Es un tanto diferente, pero el contenido creo que es interesante. ¿Por qué? Porque hay video, hay podcast, hay presentaciones, imágenes, inclusive hay juego. Y la universidad de una u otra manera ha dado a conocer este tipo de recursos para que ustedes puedan aprovechar. Si gustan también, abran y entérense. Solamente es este REA por el momento, sobre historia de la cirugía. Bien, ¿por qué revisamos nosotros historia de la cirugía? Pues tenemos que saber cómo se operaba en el pasado, para hacer una comparación de la época histórica, de la historia de la
del humano como tal hasta el siglo XXI y ver qué cambios han habido al respecto. Bien, hablamos de la cirugía en la época prehistórica y entonces nos remontamos al hombre de Neandertal. En este caso, por estudios que se realizó, porque antes no se daba esta parte de historia de la cirugía, por estudios que se realizaron se lograron identificar datos que no se los conocían. Y estamos hablando de una data más o menos de 45.000 años. Y esta información se encontró en la actual Irak, que viene a ser Zagros. ¿Qué se encontró? Se encontró un esqueleto sin un brazo. Y entonces se concluyó como la primera intervención quirúrgica, dicho de esa forma, en la cirugía, como la amputación del brazo derecho. Y este hecho se considera la primera operación de la historia. Nos vamos a la Edad Media, más que la Edad Media, la Edad Antigua. Y ustedes están observando acá diferentes calotas, cráneos con orificios. Estos orificios tienen la denominación de trepanaciones. Y entonces, en ese pasado, en la Edad Antigua, se realizaban este tipo de procedimientos. Y lo más interesante que estas personas que eran sujetas a estas intervenciones tenían una sobrevida. ¿Por qué? Porque en estos cráneos se corroboró que había crecimiento óseo. No morían en la intervención, sino probablemente después. Pero se corroboraba de que hubo en esa época sobrevida después de la intervención. ¿Y en quiénes se realizaban? Hablamos de la parte de Egipto, familiares de faraones, una clase muy elitista, y generalmente en niños, porque ellos no sabían en un momento dado cómo poder solucionar el problema que tenían y pensaban que si hacemos una ventana en la cabeza, el mal podía salir por el orificio. Y entonces empezaron a hacer las trepanaciones. Posteriormente, en lo que fue la Mesopotamia, en Caldea y Sumeria, se implanta un código muy draconiano. Este código se llamó Hammurabi, y entonces estamos hablando de 20 años, 21 siglos en este caso, antes de Cristo. Y este código Hammurabi, entre uno de sus principios decía, muy bien, si al paciente le va bien, a su médico también le va bien. Si al paciente le va mal, eso significa se moría, pues le acompañaba en su último viaje el médico que le trataba. Entonces la situación era media draconiana, ¿no es cierto? Pero era así de rígida esta disposición. Por supuesto que hubo muchos avances, y ustedes están viendo, esto parece un monolito, ¿no es cierto? Pero está grabado en esta piedra todos los preceptos que se debían tomar en cuenta. Luego se encuentra en el pasado 3 papiros muy importantes de Eber, Bruch y Smith. Y estos papiros, al estudiarlos, contenían información médica, especialmente el de Smith y el de Evers. Entonces ya en ese pasado ya se empezó a hablar de qué, de cómo tratar enfermedades, eso significa prescripciones terapéuticas, de cómo realizar curaciones de llagas o tratamiento de las quemaduras o tumores de cuello, así como también en el papiro de Smith, en lo que concernía a la patología traumática, se describía cómo se debía realizar curaciones de heridas, o la parte de las luxaciones, cómo tratar una luxación o de una fractura.
en este papiro se describe 48 casos clínicos. Ya en esa época se plantea un pronóstico, un mal contra el que yo lucharé o no lucharé. Es decir, se cuestionaba las personas que atendían a los pacientes si podían o no, y esto obviamente ellos no se daban cuenta. Fue pasando el tiempo y en la actualidad se le dio la interpretación de un planteamiento pronóstico. En esa época, estamos hablando de la cirugía en Egipto, ya se realizaban embalsamamientos, y para realizar un embalsamamiento, ¿qué se tenía que tener? Conocimiento de la anatomía. Bien, damos un salto hacia lo que es la cirugía en China, y obviamente los chinos no estaban en esa onda de realizar intervenciones quirúrgicas, sino más bien ellos realizaban otro tipo de procedimientos, la colocación de agujas en puntos muy específicos nerviosos. Y entonces la cirugía en ese caso pues no tuvo ningún avance. Pero si ustedes se dan cuenta, son los pioneros de la acupuntura que se utiliza actualmente. Y ustedes están visualizando acá la forma en que se realizaban estos procedimientos. Vamos viendo. A ver, vamos. Para acá. Esta computadorita es media antigüita. Siempre sucede algún imponderable, ¿no es cierto? Pero que se puede subsanar. Ya se colgó. Entonces, vamos. Damos un salto en Grecia, a Grecia mejor. Y entonces, ¿con quién nos encontramos? Con este famosísimo personaje Hipócrates, con una data de vida del 460 al 356 antes de Cristo. ¿Cuántos años de vida? ¿Una referencia? Lo único que hay que hacer es restarle 460 menos 356. 94. Entonces, ¿por qué se estudia como parte de la historia? En este caso, de la cirugía. Porque dentro de poco ustedes harán el juramento hipocrático, ¿cierto? Entonces dejó un legado de principios. Y uno de estos fue primum non nocere. ¿Qué significa eso? Lo primero es no dañar. Cuando vayan a hacer una intervención quirúrgica mínima o muy compleja, lo primero es no dañar. Hipócrates no realizaba cirugías, solamente aceptaba en casos que ya no se pudiese realizar en forma clínica. Entonces, independientemente de ser un exponente clásico de Grecia, funda el Centro Médico de Kos, donde en Kos, autor de ¿qué? De 72 libros compilados en 6 tomos, y la parte dedicada a la cirugía, pues había descripciones de ¿qué? De heridas de la cabeza, fracturas, fístulas, hemorroides, así como también tumores a nivel del cuello. Bien, lo que les había dicho, solamente admitía la cirugía en casos de última instancia. Hipócrates fue uno de los primeros en decir, oiga, ¿sabe qué? Todo tiene su causa natural, nada es místico, porque antes pensaban que la epilepsia era una enfermedad o un padecimiento sagrado. Y entonces Hipócrates dice, alto, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, o magia, o mal de ojo, no, sino que todo tiene una causa natural. ¿Y cómo puede comprobar esto? Porque diseca el cerebro de una cabra y
replica las convulsiones. La epilepsia, ¿por qué se caracteriza? Por la presencia de convulsiones, y esto debido a ¿qué? A focos irritativos, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Y entonces desmitifican las enfermedades y dice, no hay enfermedades sagradas, todo tiene una causa natural. Y este primum non nocere es bueno que lo tomemos en cuenta. Y fíjense que seguimos estudiando algunos principios que dejaron los que nos antecedieron. Alejandría, en este caso, no se convirtió en un centro de información médica como tal, sino más bien global. Han debido ustedes escuchar del famoso faro de Alejandría. ¿Dónde? Alejandría está en la parte sudeste del Mediterráneo, ¿sí? Y entonces se caracterizó, ¿por qué? Porque era el centro de conocimiento. Todo el mundo que quería saber algo de cualquier cosa iba a Alejandría, y se caracterizaba por ese faro. Y entonces se constituyó por muchos siglos como un centro cultural, donde acudían todas las personas que quisieran tener información. Es así que Ptolomeo Filadelfo crea una biblioteca de 700,000 volúmenes, obviamente no de libros digitales, sino libros que, ni siquiera libros, sino información en papeles, ¿cierto? Y en esa época hubo representantes como Herófilo, como Erasistrato, que le dieron estudio a cierto tipo de patologías. Por ejemplo, Herófilo, la prensa de Herófilo, alteraciones en la próstata, duodeno, helioides y situaciones de operaciones sobre el ojo. Erasistrato se dedicó directamente a el sistema nervioso central. Cornelio Celso, que ustedes ya saben por semiología la tétrada de Celso, y acá ustedes tienen los enunciados de rubor, dolor, calor, tumor, no solamente por implantar características de un proceso inflamatorio, sino también realizó en esa época operaciones oculares, tratamiento de verrugas e hidroceles. ¿Qué es el hidrocele? ¿Alguien sabe? ¿Qué es hidro? Agua. Cele. Hidrocefalia. ¿Líquido dónde? El cerebro. Hidrocele. El cele viene a ser una cavidad como tal. Entonces hidrocele implica líquido en las bolsas que contienen al testículo. Bien, en la India damos un brinco a la India, un salto, y dos representantes, Charaka y Surruta, en esos siglos, en el primer y quinto después de Cristo. Y fíjense lo interesante que hasta cierto punto se realizaba, no sé si ahora se realiza esto en la parte educativa básica. Los hindúes, antes de realizar operaciones, ¿qué es lo que hacían? Primero disecaban las plantas, luego los animales, y posteriormente, ¿qué? En los humanos. En cuanto a la educación quirúrgica como tal, obviamente esto ya se realiza muy poco porque hay simuladores, y esto obvia a que se puedan sacrificar animales o realizar una intervención, una nueva técnica en pacientes sin antes haber experimentado por otros medios. Pero obviamente los hindúes realizaban este tipo de conducta. Estos son considerados como pioneros de la cirugía reconstructiva. ¿Por qué? Porque construyeron muchos, un centenar de instrumentos para realizar intervenciones sobre la nariz. Eso significa rinoplastías. Y obviamente, para realizar estos procedimientos tenían que utilizar alguna sustancia que les permitiese realizar operaciones sin que el paciente sienta dolor. Y entonces utilizaban narcóticos como el baleño y el cáñamo indio con fines anestésicos. Luego
vamos viendo esto en cuanto a la cirugía precolombina, y entonces estamos hablando antes de la precolombina. ¿Qué significa? ¿Antes de quién? ¿De la conquista? No, antes del descubrimiento de la América por Cristóbal Colón. Por eso es precolombina, no es de Colombia, es precolombina, de Colón. ¿Sí? Y entonces, civilizaciones como la Azteca Maya y la civilización incaica, tanto en la parte de Centroamérica como Sudamérica, Perú, México, si bien no hubo un avance significativo, pero ellos también ya realizaban algunos procedimientos. Para empezar, suturaban las heridas primero con cabellos, luego con hilos de plata, y posteriormente empezaron a utilizar la cabeza de unas hormigas grandes para cerrar la herida. Y eso dio pie para que años después se pudiese fabricar engrapadoras para la piel. ¿De dónde salió eso? De esto que hacían anteriormente los indígenas, especialmente en Colombia, en la parte de Sudamérica. Los aztecas y mayas utilizaban el peyote. ¿Para qué? Para narcotizar a las personas. Me cuesta un poco decir pacientes, pero pues en realidad eran pacientes. Se los consideró hábiles obstetras porque realizaban fetotomías e inversiones intrauterinas. ¿Qué es una fetotomía? La terminación tomía significa sección, sección del feto. ¿De dónde? De la cabeza. ¿Por qué? Porque el niñito, el feto recién que salía del útero, se quedaba trabado en el cuello del útero, cabeza adentro y cuerpo afuera. Entonces, ¿cómo se resolucionaba esto? Haciendo una fetotomía y sacando de esta manera. Eran muy hábiles en cuanto a que las inversiones intrauterinas. Se supone que la cabeza tiene que estar encabezada en la pelvis, ¿cierto? Y en caso de que hubiera estado el feto, el producto en forma transversal, pues no descendía la cabeza. Y ellos se daban cuenta ya en esa época, y entonces agarraban a los pacientes, a las pacientes mejor, colocaban en mantas o en lienzos y les hacían movimientos de dar vueltas y vueltas. Y obviamente de una u otra manera pues ayudaban al encaje. No era un tratamiento definitivo. Habían personas pues, había mujeres que por este tipo de movimientos no lograban el parto y el deceso del producto era inminente. Y ustedes acá están viendo que también realizaban inmovilizaciones, reducciones cerradas de fracturas. Y para que no había yeso, para que esto quedara sin movimiento, agarraban la corteza del sasalis y envolvían, y esta corteza obviamente secaba extremadamente muy duro, semejando a los yesos que en la actualidad se realizan. Lo mismo acá ustedes pueden visualizar la tensión de un parto. En la Edad Media, pues en la Edad Media, muchachos, surgen los cirujanos barberos. Y estoy mencionando cirujanos barberos. ¿Y qué tiene que ver? ¿El cirujano debe tener habilidad o no? ¿Dónde? Con las manos, el pulso. ¿Cierto? Entonces resulta que había gente en esta época, en la época media, estamos hablando del 476 después de Cristo. Y entonces habían, por supuesto, los barberos hacían la barba y cortaban el pelo. Muy hábiles. ¿Con qué? Con las manos. ¿Podían haber barberos que tuviesen una mano? Probablemente no. ¿Podrá haber cirujanos en la actualidad que tengan una sola mano? Probablemente sí, pero les va a costar mucho, pues. Necesitamos de las dos manos para poder operar, ¿cierto? Entonces, con mucha habilidad, inicialmente probablemente cortaban orejas o cortaban
la cara cuando se alisaban la barba. Pero adquirieron mucha destreza y ellos se animaron a hacer procedimientos de cortes en la piel porque había ya un tipo de entrenamiento o adiestramiento para manejar instrumentos cortantes, ya sea con la derecha o con la izquierda. ¿Y qué realizaban? Sangrías. ¿Para qué? Pues a alguien se le ocurrió a pacientes que tenían poliglobulia realizarles un corte, sangraba y se ponía muy bien. Todavía no sabían lo que era poliglobulia. Ellos en ese momento realizaban cauterizaciones y curaban heridas por arma blanca, como ser los cuchillos. En esa época el hombre era eminentemente cristiano, pues la religión copó en esa época. Entonces todo se le atribuía o a Dios o a Satanás, al diablo. Por lo que hubo un retroceso en este aspecto. De tal manera que en esa época, Edad Media, surgen en lo que es la actual Europa universidades de medicina, donde Salerno, Montpellier, Padua, París, Nuremberg, que son lugares que están en Europa. Entonces surgen escuelas clásicas. Y en ese momento los barberos se animaban a hacer procedimientos mínimos, sí, mínimos. Pero después ya hicieron procedimientos de mayor importancia. Pero surge, por un lado, los cirujanos barberos y por otro lado, los médicos que no tenían o tenían muy escasa habilidad para realizar procedimientos, como una balanza. Que hubo confrontamiento, sí hubo confrontamiento, pero después, con el tiempo, se conjuncionaron uno del otro. Y en la actualidad es así. El cirujano podrá ser muy hábil, pero tiene que tener conocimiento clínico. El clínico tiene que tener conocimiento clínico y cierto tipo de conocimiento de alguna técnica quirúrgica. Pero el cirujano está obligado, porque los cirujanos no somos robotitos, nos ponen apendicectomía y empezamos a operar. No, hay que saber cuándo, cómo y el por qué se opera. Y eso es tener criterio quirúrgico. ¿Y esto qué implica? Que tengamos conocimiento de la fisiopatología también de la enfermedad. ¿Sí? Bien. Representantes en esa época, Roger y Rolando, eso significa Salerno, está en la parte de Italia, transcriben el texto de Hipócrates, y eso, estamos hablando de ¿cuántos tomos? 6. ¿Cuántos libros? 72 aproximadamente. Entonces fue un avance considerablemente importante. Estos dos personajes utilizan una esponja embebida ¿con qué? Con opio baleño, jugo de mandrágora y jugo de mora. Un menjunje. ¿Y qué hacían? Colocaban la esponja para que las personas que iban a ser sometidas a algún proceso quirúrgico pudiesen estar narcotizadas. Sin embargo, en esa época hubo también procedimientos que pudiesen en la actualidad no ser considerados muy pertinentes. Ellos pensaban con la supuración loable que necesariamente una herida debía ser infectada. ¿Para qué? Para que se curara todos los días y de esa manera cicatrizara mejor. En la actualidad es todo lo contrario. Hay una herida, ¿qué es lo que se hace? Se cura 1 o 2 veces para eliminar gérmenes y haya una buena cicatrización. Pero en esa época intencionalmente se contaminaba la herida para que haya producción de pus, por eso es supuración y hacer curaciones diarias. Obviamente en la actualidad pues eso no se realiza. Henri de Mondeville en el siglo XIV dijo, ¿saben? Vamos a hacer las curaciones con vino fuerte y caliente. Vino fuerte significa que tenga un mayor grado alcohólico. Y el alcohol se utilizó en esa época ¿para qué? Para realizar curaciones.
Y este es el aporte que hizo Henri de Mondeville entre estos años. Todos estos personajes eran eximios y representantes de ese tiempo. Fíjense, el ser médico de estos reyes en esa época era la máxima culminación que un médico pudiese tener. Es como un militar ser general, ¿cierto? Entonces, en esa época, ser médico de la corte o del rey era la máxima aspiración que pudiese llegar. Guy de Cholac, entre 1300 y 1350, primero, independientemente de que haya sido profesor en medicina de Montpellier, etc., vamos viendo qué es lo más importante. Guy de Cholac, el sentido moral. Ese es el legado que dejó. No extorsionar con dinero. Si no tiene dinero, pues no le extorsione. No diga, oiga, traiga las joyas, traiga la casa, traiga los papeles del auto. No. Eso es lo que dejó, pero a veces hacemos todo lo contrario, ¿no es cierto? No. Si no paga, no se le opera. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar también al banco mis créditos, etc. Y no es así, la medicina no es así, la cirugía no es así. Ya eso nos los dejó ¿quién? Este personaje. No extorsionar con el dinero. Sabemos a lo que nos estamos metiendo. No estamos estudiando medicina para hacernos famosos y ricos. Estamos estudiando para solucionar problemas del paciente, que de una u otra manera son aceptablemente remunerados, pero no estamos adquiriendo conocimientos para lucrar con nuestros conocimientos como tal. Eso viene por añadidura. Bien, Guy de Cholac ya también dijo, momento, para ser médico hay que estudiar. Lo que les estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Porque el artesano debe conocer el material que debe trabajar. Y eso es que tener conocimiento, estudiar, y en este caso les toca estudiar técnica quirúrgica. ¿Sí? Por supuesto que tuvo errores en el transcurso de su estancia por esta vida. ¿Qué hacía? Veía testículos grandes, no sabían lo que era hernia, decía mejor hacer una orquiectomía, se los castraba. Y resulta que ese testículo grande era producto de una hernia inguinal que con el tiempo fue descendiendo y se introdujo a la bolsa escrotal y se denomina ahora ínguinos escrotales, esas hernias que semejaban como si tuvieran una pelota de fulbito de fútbol en el escroto. Entonces la gente pensaba, es un tumor, afuera la descendencia. Se utilizaba ese tipo de procedimientos de hacer orquiectomías. La castración tiene un nombre técnico que se llama orquiectomías. Y cuando estamos hablando, es por eso que les había dicho, consigan esta fotocopia, ahí es donde ustedes tienen que escribir, porque si están pensando que se les va a quedar en la cabeza, sí se les va a quedar en la cabeza, pero muy poco tiempo. Y si mañana van a recordar qué era lo que dijo el doctor, de que afuera los compañeros, ya les va a fallar la memoria, es por eso que es bueno escribir. Bien, Francia, de ahí el nombre de Ciudad Luz. Francia se convirtió en que por mucho tiempo en el centro mundial de la ciencia. Y obviamente, lo que les había dicho anteriormente, tanto médicos formados en universidades como barberos tuvieron una gran disputa, pero posteriormente se complementaron. Antes los barberos tenían ropa corta. Es datos medio pueriles, medio insignificantes, ¿no es cierto? Pero para su época era considerablemente importante. ¿Por qué los médicos que estudiaban en universidades se colocaban ropa larga y nosotros ropa corta? No, nosotros también nos colocamos ropa larga. Y aparte de eso ya no hacemos labores barberiles. Ya no vamos a cortar la barba porque ya estamos en otro nivel. Y entonces esto se aprobó en esta cofradía de San Cosme. Y entonces, cuando hablamos del Renacimiento, estamos hablando de tres principios. Renacimiento
ustedes van a asociar, no, pues ¿con qué relacionan renacimiento? Época, obviamente, que transcurrió. ¿Con qué relacionan el renacimiento? El progreso, la industria. ¿Eh? El progreso y la industria. Progreso, ¿qué más? La industrialización. Más que más. El arte. El renacimiento, ¿no es El cierto? Por arte. obras. Ujú. Pero resulta que estos no solamente eran pintores, no solamente eran inventores, también le dedicaron parte de su vida a la medicina. Porque en el pasado el hombre era hombre de ciencia. No solamente estudiaba medicina, estudiaba astronomía, matemáticas. Y cuando se estudian todas estas ciencias, se dice hombre de ciencia. Bien. El Renacimiento se caracteriza por 3 principios importantísimos. Espíritu crítico, relacionado a la medicina. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Será bueno que haga este procedimiento? ¿No será bueno? ¿Qué pasa si le hago este otro procedimiento? Uno está valorando situaciones. Y a esto se denomina el espíritu crítico que hubo en ese tiempo. Observación libre. Obviamente ustedes no van a ir a observar la naturaleza y ver, oye, qué bonito, ¿eh? ¿Cuál es la herramienta de ustedes? ¿Para qué están estudiando? ¿En quiénes? Entonces, ¿cuál es el elemento? El paciente. ¿En quién? En el paciente. Entonces el paciente es su elemento. ¿Sí? Tienen que tener observación libre, pero al paciente. Si está ingresando el paciente a la emergencia así, y ustedes observan, ¿qué le estará pasando? ¿Será el nuevo estilito de caminar? ¿Qué le pasará? Hay algo que le impide caminar bien. ¿Qué será ese algo? Entonces uno ya empieza a identificar, tener un espíritu crítico gracias a la observación. ¿Cierto? ¿Qué le pasa? Ay, doctor, me duele mucho. Y después se ríe. Si uno le observa, dice, pues es hipocondríaca. Entonces le ponemos una intramuscular, pero de alcohol. ¿Por qué? Me duele, doctor, me duele. Mira. Se le pone y después está tranquilita. ¿Por qué? Porque la inyección intramuscular es muy dolorosa. En este caso es como un shock, llamémosle, y le hace volver a la realidad. Pues no se le va a dar una buena cachetada al paciente, ¿verdad? Observación libre. Y sobre todo esto es bueno que vean ahora. Deseo de saber. Es por eso que ustedes sacan malas notas. Porque no desean saber. Si quisieran, pudiesen tomar a partir de hoy el deseo saber, deseo hacer esto. Y esa es una forma que se la tiene que efectivizar, como haciendo rutinas, haciendo preparaciones, organizándose, ser disciplinado, metódico. Y entonces consiguen lo que se han propuesto. Si ustedes les dan un celular de alta gama, iPhone 17, ¿qué hacen? Está bonito, ¿no? ¿Y lo dejan así? No, empiezan, ¿qué será esto, qué lo otro? Porque hay ese deseo de saber. Ese deseo que tienen, por ejemplo, cuando ven estos dispositivos móviles, traspolen a su asignatura, a sus asignaturas, por el deseo de saber, no porque, tengo que pasar esta asignatura o esta materia y ya tengo que pasar, no, por el deseo de saber. Bien, la anatomía jugó un papel muy importante y siempre juega el papel importante, y estos personajes, Miguel Ángel, Leonardo,
contribuyen enormemente. Vamos a ver imágenes. ¿Quién es? Pues Leonardo da Vinci. ¿Esto qué es? Es una imagen. El humano es la proporcionalidad por excelencia. Todo es proporcional. ¿Sí? Ese es el famoso hombre del Vitruvio. Y Leonardo da Vinci, ¿cuál era el apellido de Leonardo? ¿Cuál es la parábola del mudo? Hay dos opciones. Juan de los Palotes, apellido, no sé, pero no quedarse callados. ¿Cuál era o es el apellido de Leonardo? Da Vinci. Ya, a eso voy. Da Vinci no es un apellido. Da Vinci es una población en Italia. Antes no habían apellidos. ¿Dónde vives? En Punata. Ya, Carlos de Punata. No habían apellidos. Entonces se le decía, se le nombraba a la persona de donde era. De ahí viene Leonardo da Vinci. Luego tenemos este otro. ¿Y este quién es? Miguel Ángel. ¿Qué es esto? Escultor, su gran obra. Y obviamente Leonardo da Vinci no solamente no solamente se dedicó a la parte de la pintura, de la escultura, investigador acérrimo, sino también empezó a disecar cadáveres. Al disecar el cadáver, fuera grasa, que ve músculos. ¿Ustedes creen que para hacer esto es bello o no es bello? Claro que sí. ¿Y por qué no hizo esta escultura? Gorditos, porque no habían gorditos y tampoco habían modelos para que pudiesen hacer esas esculturas. Ellos disecaban, y al disecar y sacar la grasa, ¿qué veían? La musculatura. Entonces se plasmaba lo que realizaban en estas obras estupendísimas. Tenemos en el siglo XVII este aparato que parece una guitarra, ¿cierto? Pero era el microscopio. ¿Quién construyó el microscopio como tal? Leeuwenhoek o Leeuwenhoek. Leeuwenhoek es la forma en que se dice, Leeuwenhoek la forma en que se escribe. Y entonces permite ver cosas que el ojo por sí no puede observar. ¿Qué cosas? Glóbulos rojos y espermatozoides. Entonces da un salto sumamente importante. Y Malpighi o Malpigio estudia la parte del sistema circulatorio. Entonces fue un avance considerablemente importante al poder ver células como tal. Y damos este salto sumamente importante entre el 1510 al 1592, 82 años aproximadamente, o más bien con exactitud, este personaje que se llama Ambrosio Paré. Padre de la... ¿Quién es el padre de la medicina? Van a hacer dentro de poco el juramento. No se olviden, normalmente confunden. Si nos vamos hoy de la clase procesando la información de este nombre, que no creo que sea difícil, Ambrosio Paré, para ustedes ya va a ser una ganancia espectacularmente importante. Ambrosio Paré. Sí, pues en este momento Ambrosio Paré, vas a salir Ambrosio Paré, van a bajar Ambrosio Paré, van a llegar a su casa Ambrosio Paré, y en la noche se olvidan. ¿Por qué? Porque no han asociado bien. Asocien con algo este nombre. Ambrosio Paré. ¿Sí? Cirujano barbero, y terminó como eminente cirujano de 4 reyes. Independientemente de escribir libros, etc., da un principio importantísimo, porque en esa época había mucha guerra. Para realizar una amputación,
primero se debe ligar la arteria. Para realizar un procedimiento de amputación, lo primero, ligar la arteria que nutre ese miembro. ¿Qué es lo que hacían antes? Realizaban el corte, seccionaban la arteria, se retraía la arteria y el paciente se desangraba, entraba en shock hemorrágico hipovolémico y se moría. Entonces, Ambrosio Paré dijo, lo primero es ligar la arteria. 2, como hecho importantísimo. 2, antes se realizaban esas orquiectomías, las castraciones. Él dice, no, están equivocaditos. Esta es una hernia y hay que disecar la bolsa, que viene a denominarse el saco herniario, y hay que también identificar el conducto deferente. Y entonces cambió la visión de los tratamientos que se realizaban en las hernias inguinoescrotales. Y en el siglo XVIII acá tenemos este gallo. Este es aunque no crean, este es un espolón del gallo. Y John Hunter le saca el espolón del gallo y le implanta en la cresta. Este gallo todavía está en la exposición, estamos hablando del siglo XVIII, en un museo famoso de Francia, de París. ¿Alguien conoce ese museo por referencia? De nombre, empieza con L. El Museo del Louvre. Bien, esta fue la contribución que hizo John Hunter, y con esto da inicio ¿a qué? A la época del trasplante. Y entonces va pasando el tiempo y dos hechos sumamente importantes que revolucionaron la cirugía de ese tiempo, porque la revolución actual es diferente por otro hecho. En ese tiempo, eso significa en el en el milenio pasado, el hecho de la utilización y el descubrimiento de la anestesia como tal, como gas, y utilización de conceptos de asepsia y antisepsia para operar, cambió el rumbo de la cirugía. ¿Por qué digo cambió el rumbo de la cirugía? Porque se operaba, pero el paciente se moría. ¿Por qué? Por infección. ¿Por qué? Porque no soportaba la cirugía. ¿Por qué? Porque todavía se despertaba en medio de la cirugía. Entonces, el descubrimiento de la anestesia, del óxido nitroso, que se le atribuye a Priestley, pero quien puso en funcionamiento fue un odontólogo, Horace Wells, y muy popularizado por Morton, hace que la cirugía tome otro ritmo. Entonces el paciente ya estaba muy bien anestesiado, pero se moría. A alguien se le ocurrió, hay que ponerse guantes para operar. Los instrumentos deben estar limpios. Ellos no sabían todavía lo que era exento de microorganismos, no sabían lo que era la asepsia, no sabían lo que era instrumentos estériles. Entonces van introduciendo estos conceptos. Mejor operar en lugares cerrados, porque antes se operaba a la luz del sol. Entrar mínimas personas, utilizar guantes, hacer que los instrumentos que se vayan a utilizar estén sin microorganismos. ¿Qué es lo que se hizo en esa época? Introducir conceptos de asepsia y antisepsia. Estos dos hechos revolucionan la cirugía y obviamente dan un cambio sumamente importante. Estos personajes como Pin hacen que se difunda el uso del óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas hilarante. Horace Wells, una vez que se descubrió, pero nadie le dio importancia, Horace Wells en Connecticut se dio cuenta que en las ferias de los fines de semana la gente entraba a las carpas, inhalaba algo y salía pues muy felices riendo, porque es un gas hilarante, a poca dosis obviamente. Y se dio cuenta que alguien se hizo una herida. Dijo, qué raro, una herida, le está sangrando y no se inmuta, más bien está riendo, qué raro.
Como era odontólogo, él inhala y salió riendo. Como era odontólogo, dentista, se fue a su casa, agarró una pinza y se sacó el diente. Entonces digo, es un anestésico y se empezó a utilizar. ¿Sí? Bien, en la época moderna solamente se operaba abdomen. De abdomen se empezó a operar tórax. ¿Por qué tórax? Porque obviamente cuando se opera tórax amerita un tratamiento especial. ¿Cuál es ese? Cuando se abra tórax, como hay presión negativa, el pulmón se colapsa. ¿Cómo hacer para que se reexpanda? Una vez terminada la cirugía se coloca un tubo en el tórax y ese tubo se conecta a un sello de agua. Este es un mecanismo que al inspirar sale por la manguera, por el drenaje, el aire y se queda atrapado en agua. Por eso es sello de agua que está en un frasco. Bien, entonces se empieza a operar abdomen. Estos personajes, Billroth, así como también Mikulicz, Doyen, Terrier, Conger, Reverdan, McBarney, Halsted, Pirogov, todos de una u otra manera contribuyeron en la época moderna del milenio pasado para el progreso de la cirugía. Y entonces, a fines del anterior milenio, estamos hablando del 1900, empieza a modernizarse. ¿En cuanto a qué? En cuanto a elementos. Se empieza a utilizar laparoscopios, engrapadoras, rayos láser. Láser es un acróstico o un acrónimo. L significa algo, la A, S, E, R. Para la próxima clase van a saber qué significa esto. Se introduce la circulación extracorpórea para operaciones a corazón abierto. Laparoscopio, toracoscopio. La terminación oscopio significa ver, tóraco, ver el tórax. ¿Con qué? Con un toracoscopio. ¿Qué es este? Es un aparato. Entonces, estos son laparoscopios, engrapadoras de piel, engrapadoras de intestino, tanto circulares como lineales. La utilización de circulación extracorpórea, así como el láser de CO2, de esto significa neodimio, itrio, granate y aluminio. Láser de argón. Y lo que ahora se está utilizando, fines del anterior milenio e inicios de este, el bisturí armónico o bisturí ultrasónico. Entonces se anotan bisturí armónico, bisturí ultrasónico e investigan. Estos son los progresos que se dieron en esa época. ¿Qué revoluciona? Se van a fijar bien. ¿Qué revoluciona ahora la cirugía del siglo XXI? La cirugía telerobótica. ¿Qué es eso? Por imágenes. A una distancia. Este concepto ya tienen que ir familiarizándose en cuanto a su conocimiento. Cirugía. Telerobótica, tele a distancia, robótica, robot. Pero ¿cómo podríamos entender? Es una cirugía que realiza un robot que está manejado por el cirujano y esa a distancia el cirujano del robot. El cirujano puede estar a 2 metros, 5 metros, 10 metros, muchos metros, kilómetros de distancia. Por eso es telerobótica. Dicho de otra forma, para que puedan entender mejor, es una cirugía que se realiza a distancia y esta cirugía es realizada por un robot manejado ese robot por el cirujano. Ese es el concepto como tal. Ustedes harán una monografía como producto final de semestre sobre cirugía telerobótica. Imagínense que ahora díganme, con lo que ustedes han escuchado,
¿cómo le pusieran al robot que opera? ¿Qué nombre le pusieran? ¿Qué ha sido importante en toda la historia? ¿Qué nombre le pusieron? De todos los nombres que han escuchado. Bueno, el nombre del robot se llama Da Vinci. ¿Y quién hubiera pensado? No creo que Da Vinci hubiera pensado, oiga, mire, en el milenio, en el nuevo milenio del siglo XXI, ese robot va a llevar mi nombre. Y entonces ustedes entenderán mejor cuando se haga ese trabajo. Es el famoso robot Da Vinci. Ahora bien, estamos hablando de cirugía a distancia, ¿cierto? A fines del siglo pasado, a inicios de este nuevo milenio, se empezó a realizar una nueva técnica. La técnica de la cirugía mínimamente invasiva, en todo aspecto. Abdomen, tórax, cavidad pélvica. ¿Y qué significa cirugía mínimamente invasiva? Que se realiza procedimientos quirúrgicos por abordajes pequeños. Esa cirugía que ustedes en un momento dado han escuchado, no, pues me han operado con unas heriditas pequeñitas. Esa es una cirugía mínimamente invasiva porque se le invade, se le agrede al paciente en forma mínima. ¿Para qué? Para realizar una operación con la misma técnica que la que van a aprender solamente con otros instrumentos. La cirugía telerrobótica se realiza con estos conceptos. El robot va a tener acceso a la cavidad abdominal o a las cavidades por incisiones pequeñas. Dicho de otra manera, para que se dé una cirugía telerrobótica, tuvo que anteriormente darse la cirugía mínimamente invasiva. Cirugía mínimamente invasiva en el abdomen, ¿cómo se denomina? Cirugía laparoscópica. Cirugía mínimamente invasiva en el tórax, ¿cómo se denomina? Cirugía toracoscópica. ¿Sí? Esos conceptos no deben perder de vista. Y entonces, cuando hablamos de cirugía telerrobótica, estamos hablando de un sistema Da Vinci. Y el sistema Da Vinci está formado por la consola, un aparato de visión, una torre de visión, y esto que viene a ser el robot propiamente dicho, el robot Da Vinci. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? No, ¿No? ¿Ha quedado claro? sí. ¿Qué cosas nuevas han enterado? ¿Todo? Bueno, vamos a tener una semana, nos vamos a ver el próximo lunes. Lo que les pido muy encarecidamente, ya empecemos a realizar nuestra propia información. Si tienen algún problema en cuanto a técnicas de estudio, me comunican. ¿Sabe qué, doctor? Mire, este es el problema que tengo. Pues si yo les puedo guiar en algo, perfecto. Pero ahora estamos a tiempo. ¿Sí? Sí, doctor. Todos ya han puesto su nombre en la segunda pregunta. ¿Quiénes están presentes acá del grupo P1 de práctica? ¿Con quién pasa? ¿Con quiénes tenemos? ¿Quiénes pasan con el P2?